Amigos de Radio Victoria, con esta transmisión, a continuación, como toda la semana, vamos a comenzar con Héctor Azócar. Él es el director general del Movimiento Horizonte y a través de él le hacemos un seguimiento minucioso a los desplazamientos de María Corina Machado, de su equipo, a los puntos de vista que se manejan en el día a día, las confrontaciones, las diatribas, los acuerdos, los desacuerdos, los encuentros, los desencuentros. Pero en el fondo, el proceso electoral aparentemente se va a abrir, pero aún queda por clarificar si el régimen va a persistir en la inhabilitación de María Corina Machado, porque hay mucho empuje de lado y lado, adentro y afuera, a favor de que esa señora no quede fuera del juego, porque si no se estaría violentando la norma democrática mundial. Todos tienen derecho a, y en consecuencia, si no ha sido juzgada, si no tiene un delito y una sentencia en contra, definitivamente pues el proceso se pone un poco complejo, porque a ella no se le ha sentenciado como la, simplemente sentenciaron en contra de ella porque un individuo fue y dijo que no le correspondía ser candidata por tales o cuales razones, que nunca se juzgaron. Entonces, pero ya en estos días se han asomado, Héctor, una cantidad de acomodos, reacomodos, idas y vueltas en las expresiones tanto del régimen como de la oposición. Y la oposición se nota que tiende a aglutinarse cada día más a favor de ella. Grupos y movimientos que no se habían expresado ya se están expresando a favor de que ella tiene que ser la candidata a la oposición, porque no es de un partido. A ella le escogieron unas elecciones libérrimas donde participó todo el mundo, sin distingos. Entonces, en estos días habló un dirigente de Convergencia que la gente lo consideró como muy acertado y muy oportuno y ha generado mucha motivación, muchas reacciones. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo primero que yo te diría es que de aquellas, de aquellas falacias para acusarla en base a ditirambos y a exposiciones ficticias, eso pasó a la historia. Pasó a la historia eso, pasó a la historia el referéndum, toda esa serie de capítulos de fuego fatuo han pasado a la historia, porque María Corina Machado ha seguido caminando poco a poco el país con mucha humildad y ha venido, realmente comparto contigo el criterio de que ha venido aglutinándose con el pueblo, porque eh, hay varias situaciones. Ella se ha venido aglutinándose con el pueblo. Los partidos que la apoyan están en otro lado y los partidos que no la apoyaban están empezando a activarse para apoyarla. Okay. Pero indudablemente que ella ha venido, y es lógico, seguramente sus asesores políticos se lo han recomendado, ella ha venido haciendo lo que hemos llamado el matrimonio de ella con el pueblo venezolano. Exactamente. Ese es un dato muy sumamente importante. Es decir, no depende de organización. Es más, hay gente que la está apoyando, organizaciones, pero que tampoco desean, es decir, el matrimonio con ella. Esto nos lleva a otro punto del análisis. Lo que se está jugando en Venezuela, estimado amigo José Antonio Lara Fermín, es buscarle salida a un problema político en primer lugar. Ujú. Es decir, tienen que quedar fuera las definiciones ideológicas de lo que yo conceptúo como tiene que ser el Estado, porque ese es un punto de división en Venezuela. Exacto. ¿No? Eso es un punto de división de fondo, no de forma. Sí, sí. Entonces hay que cerrar el pico en cuanto a eso. Ok. Hay que cerrar el pico en cuanto a cuestiones que yo voy a hacer o que yo prometo hacer. Venezuela no está al voleo. Venezuela no está como una brisna de paja en el viento. En Venezuela hay sustratos de bases de situaciones políticas que están determinadas por luchas históricas en este país. De tal manera que estamos ante una situación nueva. Vamos a decir, un actor nuevo en la política
un actor nuevo en la política que intenta incrustarse por la vía electoral en la primera magistratura del Estado, pero que tendrá necesariamente que iniciar un plan conversacional, porque Venezuela no está sujeta a un proceso de transformación y cambio revolucionario, revolucionario en el buen sentido. Sí. Es decir, no lo pudo hacer Chávez, que quería acabar con los partidos, acabar con las gobernaciones, acabar con los consejos municipales, y no acabó con nada. Pero es que Y no, más que revolución es que lo que es que lograr que esas instituciones evolucionen gradualmente en base, no, en una base sistemática, moderna y futurista. no, la palabra correcta, etimológicamente hablando, es revolución, porque va hacia algo, rompe factores. La palabra evolución en este caso sería un proceso conservador que no te permitiría dar un salto cualitativo. Acuérdate de ese término, salto cualitativo hacia algo. Se puede hacer, y Okay. ella es el motor, María Corina Machado es el motor para hacerlo, pero tiene que hacerlo Consensuado, exactamente. consensuado, con diferentes situaciones. Y te digo que sí se puede hacer, indudablemente que hay factores que hay que, por ejemplo, la llamada dictadura tributaria que se ha venido a imponer, el chuleo a los bolsillos de los venezolanos, que es una nueva forma de vivir que se ha ido experimentando a raíz de que no hay petróleo que vender. No, eso no puede ser, porque el concepto de ciudadanía está afectado por una dictadura del Estado en el plano tributario y en las tres personas del Estado, en la persona nacional, Estado nacional, en el Estado estatal y en el Estado municipal. Sí, Aquí han venido quebrando negocios, las alcaldías se han transformado en este país en unos asaltantes a mano armada que han eso es. venido quebrando negocios con el cobro del aseo urbano, con los impuestos municipales y con el remolque de vehículos, atentando contra la propiedad privada en una forma sistemática en todas las alcaldías de Venezuela. De tal manera, Héctor, quieren penalizar con tributo al repartidor de encomiendas, al ama de casa que oye, hace dulces en su casa. bueno, porque han descubierto que hay negocios que se va a caer, porque da la impresión de que algunas personas que llamaríamos privilegiados, cuando llegan a posiciones en la administración pública, tienen que generar una propia base adicional de beneficios personales, Exacto. disfrazado de beneficios Al margen de la legalidad, oficiales. siempre al margen de la legalidad, y de lo estatuido. Entonces, eso de inventar, esos son inventos. Entonces, eso es lo que la ciudadanía o Venezuela quiere una respuesta. María Corina Machado encarna ese propósito. Por cierto, mención que hizo el doctor Viallo Pigliari, Ujú. A él quien me fue refería, a él me gobernador de refería, a él me Yaracuy dos refería, veces, a él me refería cuando comencé a es hablar el contigo. líder. ¿Me copiaste? Tu señal está congelada. Aló. Ah, que tu señal estaba congelada. Que están dispuestos, Pero te decía que a él me refería yo yo te cuando veía comencé. congelado. Sí, sí, que yo veía congelado era a ti. Ah, Y dije, bueno. bueno, que lo metieron en un freezer. Entonces, mira, decía Viallo Pigliari, que es un tipo importante, bueno, fue gobernador dos veces del estado de Yaracuy, yo diría que es una personalidad relevante, el jefe nacional del partido Convergencia, que están dispuestos a ir a ese proceso electoral en el momento en que lo convoque. ¿Por qué? Porque los llamados comanditos por la libertad, comanditos por Venezuela, que fue una estrategia allí que dieron para que la gente se activara, se han activado en grado óptimo. Y dice él que pueden garantizar 10 millones de votos por esa vía de la conexión con el pueblo, yo diría. Pero, hay otra. Nosotros hemos hecho unos cálculos que hay más o menos de 2,5 millones a 3 millones de votantes, de ciudadanos venezolanos, que se incorporarían no por esa vía,
sino por esos son los votantes de la sociedad venezolana tradicional que van a votar por ella sin necesidad de que lo convoque ningún partido político, sin necesidad de que lo organice ningún comandito ni nada por el estilo. Gente que está en su casa, que no va a salir de su casa y que va a votar por María Corina Machado. Lo que lleva la intención de voto hacia ella puede estar altísima, más allá de 12 millones de electores. Ok, ok, pero fíjate una cosa que a mí me interesa que la clarifiquemos de una buena vez. Esa tendencia es notoria, es evidente y se fortalece cada día más con estos pronunciamientos adicionales de grupos que todavía no se habían asomado y se están asomando. Eso es bueno para ella, bueno para el propósito del que tú hablas. Pero hay un detalle, hay grupos que persisten en dividir al sector oposicionista. El caso de alguien que asomó allí la candidatura de Irene Sáenz, por ejemplo, ¿no? Otros que dicen que van a sacar del juego político a Voluntad Popular porque se ha ido hacia la derecha. O sea, esas son argumentaciones inconsistentes y sin lógica y racionalidad en este momento, porque aquí lo que hay que procurar es la convergencia, como Y dices bueno, tú. eso forma parte de la... Pero ¿quién está detrás de eso? Porque todos los partidos políticos, grandes y pequeños, yo veo que se pronuncian a favor de ella, pero a trastienda salen pronunciamientos que no sabemos a quién corresponde ni quién los está armando, o es el mismo gobierno. Bueno, eso forma parte de la comidilla política, pero no del lomito político. O Ajá. sea, la comidilla política son los chismes. Es decir, hay una cadena de chismes, tú bien sabes que hay gente especializada en crear rumores. Por eso salió una foto, aquí está Irene Sáenz, acaba de cumplir 63 años, más bonita que nunca. Bueno, Que cumpla ella se va 100. a venir, ella no tiene nada en contra, ella es de la parte democrática y lo que Sí, queremos es sumarla, se sumará al final, exacto. porque acuérdate que las campañas electorales, eh, hay la pre-campaña, hay la campaña, hay el final de la campaña, donde todas estas personalidades, como es el caso, por ejemplo, de Irene Sáenz, y el caso de mucha gente, bueno, saldrán y harán un apoyo contundente, porque la democracia venezolana somos todos, y eso tenemos que aprender a manejarlo. Estuve viendo una entrevista de Henry Ramos Alú en el Congreso de la Internacional Sí. Socialista, socialdemócrata y partidos como el británico, partidos laboristas, Pero no fue una reunión no más, comunistas, no fue una reunión más, lo ratificaron como vicepresidente de la no, Internacional Socialista. de la Internacional Socialista para plantearle que la Unión Europea, porque ¿qué es lo que pasa? Pues, como está claro, la socialdemocracia tiene poder sobre 18 países en Europa Sí, y los copellanos, el Partido Popular tienen mando sobre 16 o 17 y la parte conservadora sobre otros tantos para completar los 43 estados de Europa. sí, Entonces nosotros no podemos restarnos una fuerza. Nosotros no podemos restarnos una fuerza porque estamos en la lucha por la libertad de un país claro. y todos son necesarios. Aquí enseñó Leonardo Ruiz Pineda que a cada uno de los factores, por insignificante que fuera, había que darle la explicación necesaria sobre el Sí, objetivo que se estaba buscando. exacto. Entonces, ¿cómo es posible que entonces salgan sectores a criticar? No, todos son necesarios, todos son necesarios. Si no, no saldrán nunca de este sistema, porque este es un sistema que, como bien saben los analistas, nosotros los estudiosos de la política, vino para no salirse más nunca en los países. La caída de la Unión Soviética la logró Juan Pablo II por muchas circunstancias. Se Sí, tuvo que transformar en un mago de la política para alimentar el proceso en Polonia. sí. Y la implosión de Polonia implosionó al bloque soviético. Así es. Nosotros estamos luchando. Y la señora Machado, ok, admito, ella no es una teórica política ni nada de estas cosas. Por lo tanto, es necesario que juntemos fuerzas alrededor de ella para cubrir esa falencia y darle el soporte teórico y el soporte táctico de las situaciones, para que ninguna de sus actuaciones vaya más allá de donde tiene que ir, porque este es un proceso matemáticamente medido.
para lograr objetivos políticos, la victoria y desalojar del gobierno quienes lo han detentado durante 25 años. ¿Es eso acaso un misterio, un secreto? No, eso es una voluntad nacional del Claro. pueblo venezolano. No, y no es un De tal delito tampoco, manera, y no es un delito tampoco, porque al fin y al cabo eso es válido que las corrientes ideológicas y políticas se muevan en una dirección y otra buscando el equilibrio final, pues. O sea, así se maneja la política en todas partes del mundo. ¿Y por qué más tenemos bien que como nosotros dice, consentir que el comunismo se imponga a trocha y moche porque le da la gana? más bien ella, el planteamiento de ella hace 2 o 3 días, donde ella dice que al gobierno le conviene conversar y negociar con ella. ¿Qué es Sí, lo que está planteando ella? ¿Qué es lo que está planteando? Está planteando una convivencia post, una convivencia post-chavismo, sí, porque las fuerzas políticas, si Rómulo Betancourt estuviera vivo, diría, prepárate para hacer oposición, para que seas el primer partido de oposición, porque la exactamente. lucha es así, porque Sí, las mayorías, tú sabes bien que las mayorías son transitorias, que siempre van a estar ahí y que es necesario que el mejor pescador político agarre lo que está ahí. Y por eso exacto. es que yo le he insistido a Acción Democrática que tiene que prepararse. Nosotros la estamos apoyando a ella, pero evidentemente que nosotros no vamos a hacer gobierno con María Corina Machado. Eso te lo digo No, 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 categóricamente. eso yo lo tengo clarísimo. Yo lo tengo clarísimo. Pero no vamos a Pero, sabotear el pero, gobierno, vamos pero, a apoyar pero, las cosas buenas. pero partidos tradicionales y con la historia de Acción Democrática, que es el único partido que impuso la democracia en Venezuela en toda su era republicana, necesita de una transición para poder reorganizarse y reacceder al poder cuando corresponda. Así de sencillo. Bueno, a nosotros nos va a costar 30 años. ¿Por qué? Bueno, Porque nosotros apoyar lo que sea bueno. Es decir, yo pienso que categóricamente, la Acción Democrática, un partido socialdemócrata, tiene que recuperar mayoría, tiene que reorganizarse, no tiene por qué estar en el gobierno, no debe ir al gobierno, tiene que apoyar pero sin ir exacto. y buscarse el gobierno. Eso es lo que tienen que hacer los factores que van a ser deslojados del poder. Bueno, Bueno, así lo hemos venido percibiendo tú y yo desde hace tiempo y le hemos y dado, lo tiene que más hacer, bien le ok, hemos dado, claro. más bien le hemos dado tribuna a los líderes emergentes para que se fortalezcan. Claro, yo creo que la democracia, el sentido pluralista es ese. Y ella, bueno, ojalá, ella tiene mira, tiene un reto sumamente importante. Yo pienso que María Corina Machado, como figura individual, puede ser una de las pocas personas en la historia republicana que sin caer en partidismo logre dirigir un proceso. Lo que no pudo hacer viejo Ramón Velázquez, que era un Sí, hombre ya mayor, sí, bueno, que lo han podido elegir por los 5 años. Lo han podido elegir por los 5 años y nos evitábamos la desgracia del segundo gobierno de Caldera, sí. evidentemente. Pero María Corina Machado, que es una mujer joven, puede asumir ese rol. No necesariamente tiene que estar en el partidismo. Te lo digo como experto que soy en la materia. No, En las sociedades avanzadas, desde el punto de vista individual, con un pequeño equipo, han venido sirviéndole a la nación, al concepto nación, sin necesidad de estar ubicado en una parcela. Porque estar ubicado en una parcela genera el problema, por ejemplo, a mí me lo genera, a Héctor Azócar, genera el problema de que mucha gente amiga este, querría que uno fuera independiente, te lo digo. Pero como esto no se puede hacer así, ella sí puede hacerlo porque no tiene una tradición política. claro. Ella puede transformarse en una personalidad nacional y punto. Sí, Dirigir el proceso que le corresponde, los 6 años y punto. Y abrir al universo de partidos el sistema democrático y el proceso de pluralismo político democrático. sí. Tienen Mira, su mano muchas opciones. ok, pero no quiero que te Dígame. me vayas y yo sé que sobre este tema podemos hablar largo, pero acuérdate que aquí las redes nos limitan. Pero no quiero que te vayas sin preguntarte. Mañana, supuestamente, se pronuncia la Corte Penal Internacional o la Fiscalía con respecto a la continuación o no del proceso judicial contra algunos jefesotes del régimen. ¿Tú crees que eso ocurra y que eso juegue un papel determinante en los meses por venir? Bueno, eso
tengo entendido que es el 1 de marzo, que es mañana. El primero, mañana. Bueno, si mañana, claro, ahí se definirán las acciones concretas hacia las individualidades. Y yo no creo que eso tenga, a los efectos de este proceso electoral que se está conversando con todos los sectores, son dos cosas en paralelo. Claro. Acuérdate que una de las cosas que tiene que aprender la gente es a discernir. Nosotros estamos en un propósito, en una candidatura, en una persona que está jineteando una situación y eso es lo que nos interesa. Hay otras cosas que no tienen por qué ligarse porque son diferentes totalmente. Ellos querrían que se ligara. No, pero oye una Ellos cosa, querrían que se ligara. yo te quiero aclarar lo siguiente, lo que pasa es que en este proceso en el que estamos, unos juegan a la descalificación con invenciones, ¿correcto? Con Ajá. invenciones y con rebuscamiento, ¿ok? La descalificación, pero aquí la descalificación sería directa por hechos concretos y jurídicamente probados. Sí, bueno, Entonces hay una diferencia grande allí. claro, para iniciar un proceso, pero acuérdate que No es que se va a abrir, en eso la, va en a la, empezar, va a empezar va a empezar. empezar. Exacto, va a empezar. La dinámica política puede generar muchas cosas, situaciones inclusive de recambio, porque Sí, la política es un hecho dinámico. La política es algo, estimado amigo y hermano, tú tienes que responder cada 24 horas. Tú sí, tienes sí. que estar, ese es un juego donde tú tienes que cambiar baraja, esta no, esta queda para acá. Y eso es así. El que no lo Sí. entienda así, no entiende la política, no entiende lo que es el proceso de conducción paso a paso de una sociedad hacia su libertad. De tal manera que, bueno, yo te doy las gracias porque me has invitado una vez más. Como decía mi amigo el argentino, me has traído hasta aquí. Y bueno, seguiremos conversando para seguir definiendo cuestiones. Espero que los oyentes de estos programas realmente se sientan motivados con nuestras palabras. Y bueno, estamos conversando y con muchos saludos. Muchas gracias, man. Seguro que sí. Y además nosotros aquí no llamamos a ninguna rebelión ni a ninguna guerra civil, sino a razonar con la lógica y la mirada puesta en que el país necesita recuperarse, queramos o no, porque de verdad le ha ido mal en estos 20 años. Así de sencillo. ¿Cómo no? Un abrazo. Gracias, Héctor Gracias. Azoka.